Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy estamos para dialogar con un experto en temas de educación, en temas de tecnología. Además es nuestro panelista desde los inicios de Diálogo Ciudadano. Bienvenido al general, mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, César Torres. Bienvenido, general, ¿cómo está? Renzo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación nuevamente con un estudio modernizado. Muy bien, te felicito. Es signo de progreso. Muchas gracias, Gracias, general. gracias. ¿Ah? Y ya nos gustaría que pues la época en la que vivimos sea tan auspiciosa para todos los peruanos, general, pero estamos en plena crisis sanitaria, en plena crisis económica y moral de nuestro país. Sin embargo, hay temas que son de fondo para estas nuevas elecciones. Usted que ha estado revisando tal vez planes, ideas de aquellos que quieran postular a la presidencia del país, dicen algo, han planteado algo sobre el tema educativo, sobre el tema de los valores, sobre el tema de la tecnología. Bueno, es muy importante la pregunta que planteas, ¿no? Sí, por supuesto que he revisado, te soy sincero, en una forma muy rápida de los diferentes planes, sobre los puntos que me interesan, ¿no? Y veo que es un planteamiento. Eh, Primero hay que tener en consideración que los planes de gobierno son intenciones, ¿no? Que yo sepa, ningún gobierno llevó a cabo todos sus planes cuando están en el gobierno, pero son intenciones, ¿no? Y dentro de estas intenciones, yo he podido evaluar en los temas que estamos planteando, la educación, ciencia y tecnología en el contexto del ciberespacio. Y me da mucha pena que vamos a seguir con esos paradigmas de la educación analógica. Eh, es decir, queremos cambiar las cosas, pero manteniendo los mismos conceptos, los mismos paradigmas, los resultados serán lo mismo, ¿no? No serán diferentes. Entonces, es un tema tan importante como la educación, pero no como una educación centrada con un enfoque a conocimientos, ¿no? Yo no voy por eso. Yo creo que la educación tiene que plantearse con un enfoque disruptivo. Es decir, la educación, tenemos que, los políticos tienen que tener un enfoque de que la educación fue con un enfoque en valores y orientado a producir ciencia y tecnología, va a garantizar la riqueza de la nación. El común denominador de los países desarrollados es una educación con calidad, con valores y centrado en lo que es la generación de la ciencia y tecnología. Eso es la riqueza de las naciones, ¿no? El Perú se ha quedado en los siglos XVIII, XIX, en que la riqueza de un país está centrada en los commodities, ¿no? El oro, los minerales, la harina de pescado. Esos realmente son recursos naturales, pero no van a generar lo que se llama la dimensión de la riqueza de un país, ¿no? Eso es Y importante. nosotros tenemos posibilidad de crear riqueza con la tecnología. O sea, ¿realmente pudiésemos dar ese salto o debemos de crear algunas bases previas y hacer algún pacto en la sociedad para poder definir por acá tenemos que ir? Sí, yo pienso de que no hay políticas públicas claras y no hay políticas públicas porque creo que falta un liderazgo político como debe de ser, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos un concepto equivocado de la política, ¿no? Lo que pasa en el país están dominados por la politiquería, que es una distorsión de la política, porque la política es arte y ciencia. Por la política, Estados Unidos es como es. Por la política, Corea del Sur es como es. Por la política, Japón es como es. Y por la politiquería, el Perú es como es, ¿no? Y Venezuela es como es por la politiquería. Entonces, la política es la guía, es el enfoque donde debe ir el país y no ha habido políticas eficaces en relación a la educación. Mira, Renzo, si nosotros tuviésemos ciudadanos educados con valores íntegros, por decir, ¿quién enseña o en qué plan curricular está la enseñanza de la integridad?
¿Dónde está la enseñanza del respeto, de la solidaridad que lo estamos experimentando acá a nivel global? Cada uno se cuida y sale de esta emergencia como pueda, ¿no? Como puede, sí. ¿No? Como puede, ¿no? Pero ¿dónde está esos valores? No lo hay. ¿Te imaginas tú que si tenemos nosotros un país con ciudadanos con valores, no necesitaríamos tantos controles, tantos presupuestos que se le asigna a la Contraloría? Tendríamos un respeto a todo lo que es la educación en el tránsito, una educación hacia las personas mayores de edad, etcétera, etcétera. La rentabilidad social que da una educación basada en valores realmente permite llevarlo al país a otro nivel, ¿no? Pero muchas Entonces, veces, general, muchas veces esta propuesta de valores, la gente considera que está bonito para el discurso, está bonito pues para ponerlo en un plan de gobierno, como que vamos a trabajar en valores, pero realmente, ¿qué quiere decir trabajar en valores y qué quiere decir trabajar en la tecnología en este mundo nuevo, global del ciberespacio? O sea, ya no podemos estar pues pensando en las manzanitas, ¿no? Estar pensando en una visión muy analógica, solamente un espacio físico, digamos. La educación seguramente ya rompió con todos esos paradigmas, ¿no? O debiese romper. claro, el problema es que si yo no entiendo esta nueva dimensión, el ciberespacio es el nuevo hábitat del ser humano, ¿no? Cuando nosotros empezamos a convivir en el planeta, empezamos con la dimensión terrestre, luego vino la proyección geopolítica de la dimensión marítima, luego el ámbito aeroespacial, el espacio ulterior, y ahora, y todo eso natural, ¿no? Pero hoy día, a partir de la caída del muro de Berlín, se empezó a edificar el nuevo hábitat del ser humano. Y esta tiene una característica muy peculiar. Es transversal, es global, es sistémica, es holística y ha sido elaborado por la ciencia y la tecnología. Y hoy en día, el que no entienda eso, por eso hoy día el nuevo concepto que debemos manejar es que nuestra educación debe estar centrada en tener ciberlíderes. Porque Ajá. si yo no entiendo el ciberespacio, entonces, ¿qué políticas públicas puedo dar? Entonces nos hemos centrado nosotros en las redes sociales, Internet, y pensamos que ese es el mundo del ciberespacio. No, no es así. Hoy día el Estado ya debería estar en el nivel del Big Data, ya Entonces, deberíamos... ahora, general, es interesante hacer el siguiente paso, ¿no? ¿Qué debemos entender por ciberespacio? La gente dice, voy al cyber y es que la compra por internet, ¿no? O es ir al internet de antes, ¿no? En la esquina de la casa. O ahora es estar con el celular todo el día. ¿Ese es el ciberespacio? ¿O esa es la puntita del ciberespacio, la punta del iceberg? Esa es la parte superficial, ¿no? La parte de la distracción, pero la esencia del ciberespacio está hoy en día en toda la perspectiva que tiene como la inteligencia artificial, 5G, IoT, toda esa avalancha de tecnologías integradas, convergentes, interoperables, que está cambiando el mundo. Y tú estás viendo lo que estamos hoy en esta pandemia, ¿no? Que no lo entendíamos y por imposición de esta pandemia, realmente hoy en día estamos entendiendo la gran ventaja de tener esto. ¿Cómo deberíamos pasar de un mundo burocrático centrado en papeles, ¿no es cierto? Como el Poder Judicial, pero inmensa cantidad de expedientes, a un mundo totalmente digital, un mundo digital con un acceso en tiempo real. Eso nos simplifica tremendamente la vida, ¿no es cierto? Entonces, si existiesen políticas públicas, existiesen ciberlíderes que entiendan esto, en sus planes de gobierno ya deberían haber estado proyectando eso, ¿no? Pero, general, usted nos plantea, oye, Renzo, esta onda del ciberespacio implica además líderes que entiendan el concepto en la manera global y líderes que puedan implementar políticas públicas que le den acceso, infraestructura, porque esto pues, de un momento a otro no es que todos estemos conectados, ¿no? Entonces, no Así es. veo, yo la verdad no veo, general, ningún político que haya planteado con seriedad el tema de la educación con conectividad, pero no solamente ellos, sino
entender el ser humano en este mundo global, en este mundo del ciberespacio, en este mundo de total fluidez de data. Así es. Es impresionante lo que tú mencionas, ¿no? La primera pregunta que me hiciste era si había visto los planes de gobierno. Sí, son planes de gobierno que en un 99% son conceptos analógicos, ¿no? Es lo mismo, más de lo mismo. No hay nada disruptivo que estén planteando, ¿no? Y eso me apena mucho porque una transformación hoy en día tiene que llevarse a un terreno de la revolución, pero una revolución en educación no es cortoplacista, pues, ¿no? En 5 años no vamos a tener nada, en 15, 20 años, pero va a que poner la base, el cimiento para que se dé eso, ¿cierto? Y conseguir un consenso para que esto sea sostenible. Entonces, yo tengo 40 años de docente y enseño en universidades, enseño en institutos castrenses, conozco bastante lo que es la docencia, conozco bastante lo que es la educación. No seré un experto en toda la dimensión, pero sí conozco, ¿no? Entonces, lo que yo veo que acá ha, ha existido una brecha muy grande. El ciberespacio, a partir de la caída del muro de Berlín, empezó sus inicios y a partir del año 2000 se centró en lo que es ya los nativos digitales. Entonces tú debes tener chicos en la casa, hasta tú mismo, ¿no? Ya estás en esa generación que entiendes perfectamente todo lo que es TICs, todo lo que son los smartphones, pero los docentes, muchísimos docentes, se quedaron en el mundo analógico. Es decir, la sabiduría se quedó en el mundo analógico y la habilidad de las nuevas tecnologías y el entendimiento del ciberespacio nace con los nativos digitales. Pero esa transferencia de conocimiento no se da, porque el que tiene la experiencia, el que tiene el contenido, el que tiene la sabiduría, no se lo puede dar en los medios que le gusta a los chicos, ¿no? Entonces, hoy en día hacer una clase, poner un PowerPoint y ponerte a explicar, los chicos se duermen. Claro. Entonces, tú tienes que hacer una clase interactivo con el ciberespacio, pero Pero tienes que conocer el ciberespacio, ¿no? ahí entendemos que si no comenzamos a, no solamente a pensar, sino a actuar en función a este marco, nuevo marco lógico, nuevo marco de ideas que usted nos plantea, entonces la brecha, no solamente la brecha digital de conocimiento, de experiencias, en todo ámbito del desarrollo académico sería gigante. Es decir, si los médicos siguen aprendiendo de forma analógica, si los ingenieros siguen aprendiendo de forma analógica, es más, si nuestros propios militares siguen estando en esta burbuja analógica, entonces, ¿quiénes son los líderes que tendrán que asumir este paso de nuestra patria a un mundo digital, a un mundo del ciberespacio, un mundo donde, usted lo dice, la Big Data, esto aún es un concepto de pocos, que pocos entendemos? Y el resto de gente, ¿qué pasa con todos los datos que estamos mostrando? ¿Qué pasa con nuestra seguridad, la cibercriminalidad, etcétera, ¿no? Eso, el poco entendimiento y encima la falta de valores, porque en el ciberespacio necesita mucha resiliencia, se necesita una fortaleza en valores, porque es muy fácil caer en la parte delictiva, ¿no? O en los insultos o en los agravios, ¿no es cierto? Entonces, la educación, por un lado, tiene una ausencia de un enfoque en valores y por otro lado, que los que deberían estar en ese contexto del ciberespacio no lo entienden. Entonces, lo que tú dices, sí, ¿cómo hacemos? Ahí está el problema, ¿no? ¿Y cuál sería el planteamiento? Es una respuesta difícil, ¿no? Yo más bien lo que diría que la gente que entiende, porque hay mucha gente acá buena, hay grandes profesionales, tienen que entrar a la política. No podemos dejar la política, que es una cosa tan seria para el desarrollo de un país y para la defensa y seguridad nacional, en manos de gente que no tenga esas competencias. Eso es como tener un barco que esté a cargo de un capitán y que no sabe lo que es el mar, ¿no? No sabe lo que son los riesgos en el mar, no sabe cómo hacer una navegación. Eso es lo que está pasando en el Perú, ¿no? General, permítame una breve interrupción. Fíjese usted,
Ayer entrevistamos a una candidata joven, que la conozco de muchos años, Lucía Albites, de Juntos por el Perú, y también nos planteaba, aunque luego reculó un poco, que debiese haber ciertas exigencias morales, éticas, etcétera, cualquiera sea su color político para las personas que quieran acceder a un cargo público, digamos, de autoridad pública. Pero por otro lado, también hay una propuesta de un grupo político actualmente en el Congreso para ajustar, ¿no? A aquella persona que quiera ser presidente. ¿Se trata de hacer este tipo de ajustes o se trata de comenzar a crear conciencia y preparar líderes para que asuman los retos del país y luego comenzar a elegir sobre lo que hay? Porque lo que tenemos ahora, general, es gente que nos quiere vender, pues, el mundo del país de las maravillas y no tiene ni idea que estamos ya en un contexto distinto, ¿no? Sí, interesante lo que tú planteas, ¿no? Esta pandemia nos está enseñando muchas cosas, pero también nos está dejando unos daños irreversibles, ¿no? Y el reto para los que van a venir a gobernarnos es muy grande, porque va a afectar la economía, va a afectar la educación, va a afectar la salud, va a afectar todo. Entonces, pero yo pienso que el país tiene muchas fortalezas, pero esas fortalezas tienen que ser canalizadas por líderes. El término, el concepto es de que de un ciberlíder es que es una persona extraordinaria, ¿no es cierto? Una persona extraordinaria que tiene que hacer cosas extraordinarias, trascendentes, con valores, ¿m? Porque si no hay eso, es más de lo mismo. Entonces yo lo que invoco a través de tu programa tan sintonizado es que ya es hora de que las personas que quieren, aman al Perú, tienen que afrontar. No podemos estar dejando esta tarea noble, esta tarea tan importante en manos de politiqueros que no están a la altura de lo que pasa. Mira, lo que estamos pasando en la pandemia, estamos hablando de muertes diarias, Renzo, de muertes diarias que se pueden evitar. Yo sé que no vamos a evitar totalmente la pandemia, pero la resiliencia, el amortiguamiento de esta pandemia pudo haber sido mucho más eficaz. Recuerda, general, hace algunos meses, ¿verdad? Que usted me planteaba esta gran interrogante, ¿no? ¿Quiénes están al frente de un sistema integrado de articulación y seguridad y defensa de nuestra nación? Y pues Así es. comienzas a buscar por diferentes lados y veías pues qué gobierno local, qué gobierno regional, qué la canasta, qué las colas. Y la gente se nos moría frente a nuestras narices. Entonces, Totalmente. ahora ¿ha cambiado algo en este año general? ¿O ¿No? seguimos en la misma situación? No, lo mismo, yo pienso de que el gobierno de transición está peor, no sin rumbo, ¿no? El anterior era plagado de corrupción y de incompetencia, y este es un gobierno que de la teoría no ha pasado a ver la realidad, ¿no? Entonces, los resultados son muy dolorosos, que se pueden evitar. Mira, yo, yo estaba en la Fuerza Aérea de 38 años. Lo que hay que darles a la Fuerza Aérea son capacidades para que pueda hacer un transporte global, internacional, y pudo haber traído el oxígeno, las mascarillas, las vacunas y todo, pero hay que darle esa capacidad, pues en una emergencia tienes que ser altamente proactivo, Mire no cómo es, puedes ser ¿no? reactivo. Algunos querían, pues ya, como no traíamos la vacuna, ya pongan la línea aérea nacional, ponemos la banderita y que otra vez Aeroperú. Y cuando tenemos la Fuerza Aérea del Perú, a veces un poco abandonada, un poco desarticulada. Aviones, usted me decía, pues que tiene la Fuerza Aérea, pero también tienen las demás fuerzas, los demás institutos, o sea, cada uno tiene sus helicópteros, sus aviones, cuando pudiésemos tener una sola fuerza Y bien, ¿no? que Y nos bien, sirva, ¿no? así es. Mira, hay un tema importante que tú estás tocando. Toda nación tiene un enfoque geopolítico, ¿no? Por decir, con esto no quiero decir que las otras fuerzas no, todas las fuerzas se suman, se complementan, multiplican. Por decir, en el caso de México, su proyección geopolítica tiene dos océanos, entonces las capacidades de la Marina son grandes. En el caso nuestro, es un país hermoso, pero es un país con una geografía muy accidentada. Y acá las respuestas tienen que ser muy rápidas. Y la capacidad de la Fuerza Aérea tiene que estar a esa altura. ¿Por qué?
porque es tiempo, es velocidad. La Fuerza Aérea maneja esas variables. Y en caso de pandemias, de urgencias, nosotros tenemos que tener una Fuerza Aérea muy bien equipada, con una capacidad no solamente de un transporte nacional, sino de un transporte global, que podemos hacer una logística, porque esta pandemia, una de las deficiencias y graves, grandes de esta pandemia ha sido la logística, cómo se ha manejado, ¿no? En una forma paupérrima. La logística ha sido, pero desastrosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Eh, esta pandemia nos está dando duro, pero debe dejar enseñanzas profundas y no se debe de repetir. Pero quien lo va a entender van a ser los ciberlíderes. Es Si no decir, están así, pero es decir, general, que usted nos plantea un reto real de que los nativos digitales, los jóvenes y adultos que ya están involucrados en el mundo de la tecnología, la educación y con valores, comiencen a asumir el reto de participar activamente en así políticas es, públicas y poder así comenzar es. a hacer diálogo, porque, mire, general, aquí nosotros podemos tener alguna discrepancia, pero lo conversamos. Veo que los líderes no conversan sobre estos temas. Están viendo ya que yo doy un bono más o que yo te atiendo mejor o que la No, vacuna en vez de un no, año te la doy en 6 meses. no. ¿Ese es el nivel del diálogo que estamos teniendo? Sí, sí, sí. Es lamentable, ¿no? No, que el diálogo no se esté dando con una proyección del país mirando el mundo, ¿no? No, estamos mirando internamente al país. Ahí no va, ¿no? Hoy en día los países compiten. Si nosotros vamos al ranking de competitividad, estamos en los últimos puestos. Si vamos al ranking de educación, estamos en los últimos puestos. Tenemos que ser disruptivos si queremos recuperar el tiempo. Mira, Renzo, el- la oportunidad que nos da el ciberespacio, uno es que tenemos, para entender, tenemos que cambiar de mentalidad, romper paradigmas, ser disruptivos. Pero la gran ventaja de esto es que llega a la convergencia de capacidades. Y el Perú, si tú te das cuenta, son silos, ¿no? El gobierno regional ahí hay un soberano, hay un rey, un cacique, y Un que no, cacicazgo seguimos teniendo los sí, cacicazgos. y no comparte con nada, ¿no es cierto? Cuando tú puedes, todas las municipalidades de una determinada región pones un data center suficiente para todos. ¿No es cierto? Esa es la convergencia de capacidades. No hay que irnos a los sensores, sino en el servicio de estas convergencias que se tiene que hacer. El mundo del ciberespacio, si tú lo entiendes, tiene inmensas ventajas, pero hay que entenderlo y hay que ponerlo en práctica. Y termino más o menos dándote esta parte. Fíjate, Correcto. nuestro desentendimiento es tan grande que el Perú ha hecho una inversión más o menos de 2.300 millones de dólares, me parece que esa es la cifra, en las redes dorsal nacional y las redes dorsales regionales. ¿Cuánto estamos aprovechando de eso, de esas Exacto. capacidades para la conectividad, Renzo? Pero, No lo general, estamos, ni el pero ¿quién 5%. ¿quién entiende eso? O sea, cuando los gobiernos anteriores y luego continuaron, comenzaron a plantear la red dorsal, que la fibra óptica, dígame usted, ¿quién entendía eso en las comunidades, en los distritos? Dígame si había nivel de aceptación y de entendimiento de todos los beneficios que podía traer en todas las regiones donde atravesaba esta línea. O sea, ¿qué pasó? O sea, se hizo en un escritorio y luego, ¿cómo se iba a aplicar esto? Y está el despliegue de la red. ¿Ah? Las redes están desplegadas hasta nivel provincia. A ver, es un tráiler de 20, 30 toneladas, ¿no? Y que está transportando 500 kilos, ¿no? ¿Qué te parece?
¿Qué te parece, no? Me parece un escándalo, fíjese. O sea, Es un me escándalo. parece un escándalo que y no solamente pasa con esto, pasa con un montón, no solamente de infraestructuras, sino de capacidades que se han ido dando, pero que no se le hace un adecuado, no sé si planificación o ya es un término de ejecución, seguimiento de las políticas públicas y no hay responsables para esto. O sea, yo dejé el diseño bien bacán y ya, me voy a mi casa. ¿Y qué pasó con el seguimiento? ¿Qué pasó con el acompañamiento? ¿Quiénes son los responsables políticos? Porque el gasto se ha hecho. El gasto está hecho, sí. Y sigue el desembolso, ¿no? Y ahí está, con tanta necesidad, cuando ya deberíamos tener conectividad a nivel de hospitales, a nivel de tópicos, a nivel de postas sanitarias, Y, a nivel de colegios, de escuelas, deberían y estar interconectados. a eso quiero llegar, general. Por favor, ¿cuáles son los beneficios? Usted que conoce todo este tema global de la tecnología, ¿qué beneficios tendríamos si utilizáramos por lo menos el 50-60% de todo lo que ya tenemos para hacer? ¿Cuáles son los beneficios en educación, en salud, etcétera? Porque sé que es algo que articula prácticamente toda la información del país. Sí, banda ancha para todos, ¿no? El acceso universal a Internet, el acceso universal al ciberespacio. Es impresionante porque es fibra óptica, ¿no? Banda ancha, bajar videos, conectividad para dar multiservicio, expandir celulares, manejar data center, hacer un intranet regional, interregional, mil cosas que se pueden hacer y volvernos a fortalecer como una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, ¿no es cierto? Y proyectarnos a una economía del conocimiento, ¿no? Hoy en día la riqueza, como te dije, está en la tecnología, Renzo, no está en los commodities. Y fíjense ustedes que nosotros estamos en pininos en lo que es ciencia y tecnología. Acá hay profesionales brillantes, Mm. pero en la parte de la ciencia y tecnología no hay esa conexión entre universidad, Estado y empresa. Si tú ves en Estados Unidos, en los países desarrollados, el foco del centro de la investigación están en las universidades, en la cual se integran empresarios, ¿no es cierto? Entonces empezamos con un efecto multiplicador, pero no acá las universidades por un lado, el Estado por otro lado, con esfuerzos mínimos, miren el presupuesto, porque no hemos entendido que el eje para el desarrollo y la riqueza de una nación está en la ciencia y tecnología. Mire usted, este general, lo que nos legaron pues los antepasados de estos territorios, ¿no? Los caminos, ¿no? Las vías de comunicación y toda la ingeniería para poder utilizar los recursos. Si esto se hizo siglos atrás y tenías todo un imperio vasto conectado, ¿qué pasa ahora que ya han pasado más de 1000 años, ¿no? Y tenemos un sistema aún que no puede conectar a todos los peruanos. No estamos conectados con la selva, no estamos conectados con nuestros hermanos que viven en la zona altoandina. ¿Y eso qué quiere decir? Que no está conectada a las escuelas, no están conectados a los hospitales, ni la policía, y mucho menos pues vamos a poder, me imagino, ¿no? Perseguir a la droga, a los cárteles de la droga, a los madereros, al oro ilegal. ¿Cómo si no tenemos tecnología para eso? Sí, no se entiende lo que es el valor de la tecnología, ¿no? Yo te comento algo porque tú mencionaste la selva, y la selva yo la conozco mucho, quiero mucho a la gente de la Amazonía, gente muy buena, gente muy amigable, pero es el que está más abandonado, o sea, del ciberespacio, el Internet ahí es de pésima calidad. ¿Por qué? Porque no hay formas de llegar en forma física, ¿no? Entonces, tengo entendido que hay proyectos, he escuchado, ¿no? Que se piensa alquilar y dar servicio vía satélite. Pero fíjate, nosotros tenemos un satélite, el Perusat 1, que es de óptico, de imágenes, Uh -huh. que ha dado excelentes resultados. Y no solamente tenemos el satélite, sino que hoy en día ya el Perú, a través de CONIDA, ha entrado al club de lo que es de las agencias espaciales. Y eso da una gran ventaja porque puedes complementar servicios. A ver, te explico una de ellas cómo sería. Bolivia tiene un satélite de telecomunicaciones geoestacionario
La capacidad de Bolivia creo que ha utilizado el 60%, da internet, telefonía, voz y todo, televisión, y un 60-70%, y tiene un 30% de capacidad ociosa. Tú puedes hacer una negociación de gobierno a gobierno y tú puedes apoyar con la parte óptica de nuestro satélite y con una contraprestación de que ellos nos den cierto transponder o capacidad para implementar Internet en la Amazonía, en la selva. Porque la pisada del satélite, como se dice, la parte que se cubre, es posible. ¿Eso es posible? Sí. ¿A O qué sea, costo? Costo cero. es posible, pero no se hace. Y, Y, y- y- no, y se está pretendiendo alquilar los servicios de un satélite, ¿no? A través de una compañía. O sea, absurdo, ¿no? Cuando el Perú necesita administrar sus recursos de la mejor manera porque estamos económicamente debilitados. Entonces, yo no sé si se hace adrede o por desconocimiento. Quiero asumir por desconocimiento, ¿no? De que no conocemos muy bien el ciberespacio que te estoy diciendo, pues, ¿no? yo te agradezco, general, por estos minutos de compañía y de sabiduría, porque creo que es importante no solamente tocar y hacer énfasis en los temas, sino también identificar aquellas propuestas que nos están vendiendo el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? De Así aquellas es, que nos pueden proponer, mal que bien, alternativas al siglo XXI. Muchísimas así gracias. es. Su palabra final, general, para cerrar esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera despedirme haciendo de que todos los peruanos reflexionemos, demandamos de una nueva educación con un enfoque en valores. Una persona íntegra, una persona que sabe respetar, una persona con compromiso, transforma las cosas. Y eso es lo que necesitamos en el país. Y dos, apostar por la ciencia y tecnología. La educación y la ciencia y tecnología son las dos columnas bases que enriquecen a una nación. La riqueza está en esas dos columnas. Muchísimas gracias, Renzo, nuevamente, y estaremos conversando en otras oportunidades. Veo que tienes un estudio de primer nivel. Muy pronto, general, vamos a tenerlo para comentar también los debates, las propuestas y hacer incidencia ciudadana, incidencia política, Sí, porque muy estos bien, temas hay que introducirlos. Muchas muy gracias, bien. amigos de Diálogo Ciudadano. Hemos tenido al mayor general de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, César Torres Vega, quien es experto y nos ha compartido educación, tecnología, valores en el mundo y en el ciberespacio. Muchísimas gracias, nos vemos mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. Chao. Saludos, general. Chao, chao, muchas gracias.